El día de hoy vamos a resolver por el método directo esta demostración que nos plantea lo siguiente. Nos dice, tenemos un conjunto de hipótesis que contiene a P implica Q y Q implica R, y la tesis que queremos demostrar que es R. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo, por ejemplo, em, si yo tomo, por ejemplo, P significará que es verdadero. Si tomo P implica Q, eso ya se asume verdadero porque es parte la, de la hipótesis, del conjunto de hipótesis. Entonces, tanto P como P implica Q y Q implica R son verdaderos. Hay que demostrar que R, entonces, será verdadero si es que todo esto se cumple. Partamos. Asumiremos entonces que P es verdadero. P tiene que ser verdad porque es parte de la hipótesis. Eso quiere decir que si yo hago lo siguiente, P implica Q, también es verdadero. P implica Q tiene que ser verdadero, porque está dentro de las hipótesis. Si P yo lo reemplazara por el valor verdadero siempre, y eso tiene que implicar Q, y eso además tiene que darme verdadero, puedo decir entonces que Q tiene que ser distinto de falso, puesto que la tabla de verdad de la implicación nos da falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, tenemos que el antecedente P es verdadero siempre, por hipótesis, entonces el consecuente tiene que ser verdadero, tiene que ser distinto de falso. Por lo tanto, nuestra primera premisa es que Q también será verdadero. Además, tenemos que seguir ahora con que Q implica R. Ahora sabemos que Q es verdadero, lo puedo reemplazar, entonces ahí escribo verdadero, implica a R. Y esa premisa también tiene que ser verdadera. Por las mismas consideraciones anteriores, R tiene que ser distinto de falso, puesto, puesto que si tuviera verdadero implica falso, eso es falso. No puedo obtener un consecuente falso a partir de un antecedente verdadero. Es así que concluimos que R es verdad y de esa manera estamos haciendo la demostración de este problema. La tesis es verdadera. Continuamos con la demostración por método directo de la siguiente hipótesis. La hipótesis dice que tenemos este conjunto P y Q, que es verdadero, Q implica S, que también es verdadero, P y S implica R, que también es verdadero. Probaremos entonces de que, según la tesis, R también es verdad. Asumiremos con el principio, diríamos entonces que P y S, perdón, P y Q es verdad. Eso ocurre si y solo si P es verdadero y Q es verdadero. Si tenemos ya los valores de verdad iniciales. Continuamos con lo siguiente. Q implica S. Q implica S. Es verdad por la hipótesis. Si y solo si Q es verdad por el paso anterior y S es verdad, puesto que si S fuese falso, esta implicación sería falsa. Continuamos. Así tenemos P, Q y S verdaderos. Ahora paso al P y S implica R. Escribo P y S implica R. Sabemos que P y S son verdad. Por lo tanto, esta premisa compuesta P y S es verdadera por los pasos anteriores. Recuerden, dijimos que P era verdadero y S también era verdadero. Por lo tanto, esta premisa tiene que ser verdad. ¿En qué momento ocurre eso verdadero? Cuando tengo un verdadero implica R, necesita entonces que R sea distinto de falso. Por lo tanto, R es verdad. Y hemos cumplido nuestra demostración necesaria.
En esta demostración partiremos con un conjunto de hipótesis que contiene las premisas P implica Q y la premisa R implica no Q. La tesis es P implica no R. Este lo vamos a resolver por reducción al absurdo. Tomaremos el contrario de la tesis, es decir, vamos a decir que P implica R, que P implica no R es falso, y después encontraremos de que encontramos una contradicción entre nuestra premisa y nuestra hipótesis. Van a haber algunos elementos que no coincidan con la realidad. Entonces, nuestra primera suposición, vamos a escribir, vamos a suponer que la tesis, es decir, que P implica no R, es falso. Eso significa entonces que, ¿en qué casos la implicación es falsa? La implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces tengo que no R es falso. Por lo tanto, R es verdadero. Esa es nuestra primera consecuencia. Diremos entonces que P implica Q y que R implica no Q. Es decir, todo lo que está contenido en el conjunto de hipótesis es verdad. ¿Sí? Para que eso ocurra, porque está dentro del conjunto de hipótesis, tiene que ocurrir lo siguiente, que P implica Q es verdad. También tengo que encontrar que R implica no Q también es verdad. Porque como es la conjunción, para que sea verdad, ambos elementos tienen que ser verdaderos. Desde acá entonces nosotros podemos decir que, desde el principio, para que sea verdadero, P tiene que ser verdadero y Q también tiene que ser verdadero. Y eso lo notamos con la premisa que estaba acá al principio. Entonces Q es verdadero. Si hago lo mismo con la otra premisa, nos dice que R tiene que ser verdadero y no Q también tiene que ser verdadero. ¿De dónde obtuve que R es verdadero? Desde esta conclusión que obtuvimos al principio. Si notan, en este momento, tengo que Q asume dos valores en la misma frase, en la misma proposición. Entonces Q es verdadero y también es falso, según esto. Como lo pueden notar acá. Si yo asumo esa, que es no Q verdadero, entonces según esto, Q es falso. Llego a la misma conclusión, o llego a una conclusión distinta, y una conclusión contradictoria. Así que entre lo que yo postulé al principio al decir que mi tesis era falsa, me lleva a este resultado contradictorio. Por lo tanto, me equivoqué al plantear que la tesis era falsa. Luego, mi tesis es verdadera. Y la hemos demostrado con un proceso distinto, con el proceso de eh, falseación o de reducción al absurdo.